Mi hermano hizo mi vida un infierno y luego dejó embarazada a mi esposa. Ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo repudiaran y me dejaran su herencia de $2 millones. Mi hermano menor, David, siempre ha albergado un profundo resentimiento hacia mí. Si crees que se debió a los celos, estarías equivocado. Él era el hijo favorito, no yo. No había razón para que él estuviera envidioso. Para darle un poco de contexto, nuestra madre siempre complacía a David. Él era el niño de oro de nuestra familia. Ella cocinaba sus comidas, lavaba su ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que lo ayudara simplemente porque éramos familia, pero nunca recibí la misma consideración. Acepté esto porque era bastante independiente. Tal vez fue en parte mi culpa por siempre satisfacer sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras que yo era un niño introvertido y tranquilo que disfrutaba estudiar y mantenerme solo, él era ruidoso y rudo, como nuestro padre. También tiendo a ser directo y honesto, nunca endulzo las cosas. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo hizo que David fuera el querido de la familia, y no me importó mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando empezó a intimidarme y burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi altura y el hecho de que usaba anteojos. Se colaba en mi habitación para leer mi diario y luego se quejaba con mi mamá sobre lo que había escrito. Cuando le grité y me quejé con nuestros padres sobre él invadiendo mi privacidad, se reían y decían que no era gran cosa. Hizo cosas más horribles, como casi romper mis gafas y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero por suerte las encontré antes de que pudieran dañar mis dientes. Cuando le dije a mi madre, ella lo descartó diciendo que así es como se unen los hermanos. Cada vez que peleábamos, David apuntaba a mis inseguridades para insultarme. Fuimos a la misma escuela, así que él sabía que algunos niños me estaban acosando. En lugar de apoyarme, se puso del lado de los acosadores, llamándome apodos como perdedor feo o mono peludo, y alentándolos a lastimarme físicamente, diciendo que yo era solo un gran fracaso. Otra vez, durante una pelea por algo trivial que ni siquiera recuerdo, me dijo que me suicidara. Mientras que podía ignorar fácilmente la mayoría de los insultos, ese realmente me dolió porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano me quería muerto. Como papá estaba a menudo en el trabajo y a mamá no parecía importarle mucho, incluso me regañó una vez, alegando que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente durante la escuela secundaria. Hubo un incidente impactante cuando David intentó prender fuego a mi cabello. Increíblemente, nuestra madre lo defendió, alegando que solo estaba jugando. ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, mi padre finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó con llamar a la policía para acusar a David. Este momento fue una verdadera revelación para mi hermano, ya que nunca había enfrentado ninguna consecuencia por sus acciones antes. Él estaba realmente aturdido, y mi padre dejó en claro que ya era suficiente y que David necesitaba comenzar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró a mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo porque siempre decía cuán parecidos eran David y él, lo cual era cierto. Mi padre admitió que había esperado durante años con la esperanza de que David madurara, pero que se estaba dando cuenta de que David se estaba convirtiendo en un gran acosador. Escuchar esto de mi padre fue increíblemente validante, y casi rompí a llorar. Confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi padre se sorprendió de lo mucho que había soportado. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los acosadores fueran advertidos sobre las severas consecuencias si continuaban. Más tarde esa noche, papá me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local y me dijo que necesitaba ser un hombre y enfrentar a los acosadores en mi vida. Lo admito, un niño nerd como yo tratando de aprender a pelear podría haber parecido ridículo, pero estaba muy concentrado. Administraba bien mi tiempo para equilibrar mis estudios y entrenamientos diarios. Las clases de MMA cambiaron completamente mi vida en términos físicos y mentales. Un día, David estaba haciendo sus payasadas otra vez. Me robó mi dinero de bolsillo que recibíamos por ayudar con las tareas del hogar. Lo había estado ahorrando por un tiempo, y David se coló en mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le exigí que me devolviera mi dinero, pero David me dijo que lo único que podía hacer era correr hacia papá para pedirle ayuda. No sé qué me pasó, pero le di un puñetazo en la cara. Se quedó aturdido y cayó hacia atrás. Recuperé mi dinero de su bolsillo antes de tirarlo al suelo. David comenzó a llorar fuerte, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre se apresuró a ayudarlo y a averiguar qué sucedió. Cuando se enteró de que yo había peleado con él, se sorprendió y me reprendió, diciendo que debería ser un mejor modelo a seguir para David. David también se quejó con mi padre sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba que me controlaran. Mi padre nos preguntó con severidad a ambos para que explicáramos.
Le dije cómo David había robado el dinero que yo había trabajado duro y ahorrado, mientras David trataba de justificarlo diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que, como su hermano, yo debía ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a David que tenía suerte de que solo lo hubiera golpeado por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Él continuó diciéndole a David que no tenía derecho a tomar las cosas de otros sin su consentimiento. A David no le gustó eso e hizo un berrinche, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no iba a ser castigado por haber sido golpeado, gritó lo mucho que me odiaba y corrió de regreso a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Finalmente había entendido que ya no podía intimidarme y que incluso papá había dejado de apoyar sus payasadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físico, recurría a insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más enojado y de peor carácter cada año. Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se alejaba, murmurando insultos como nerd o perdedor en voz baja. Si necesitaba comunicar algo, lo transmitía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. Cuando le preguntaba por qué David no podía hablar conmigo, ella me instaba a ser más amable. Entendiendo que no podía decir si era solo la pubertad o un odio genuino, con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable, y anhelaba mudarme y alejarme de él. Le pedí repetidamente a mi madre que mediara en una conversación para que resolviéramos nuestros problemas, pero ella siempre se negó, diciendo que no quería involucrarse. Eventualmente, me fui a la universidad de mis sueños después de haber ganado una beca como estudiante destacado. Mi papá organizó una fiesta para mí, e incluso mi mamá parecía orgullosa. Sin embargo, David se mantuvo distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico del hogar. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de David se disipó y me dio una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa Karen en una fiesta de fraternidad a través de un amigo, e inmediatamente conectamos. Al venir de un entorno religioso, tener hijos fuera del matrimonio estaba mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros, y disfrutamos de la celebración. En ese momento, creí que Karen era el amor de mi vida. Siempre había estado con ella. Imaginé una relación monógama con una mujer con la que volver a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés a lo largo de los años, nunca perseguí nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños, y nunca quise lastimarla. Sin embargo, más tarde descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una aventura intermitente con su compañero de trabajo casado que duró varios años, y el otro fue un breve romance con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo, y, mirando hacia atrás, no puedo estar completamente en desacuerdo. Cada vez que nos separamos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podíamos superar estos obstáculos. El asunto con su compañera de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes, y lo atribuí a errores juveniles y mal juicio. Durante un periodo, las cosas parecieron mejorar, aunque nunca pude confiar plenamente en ella. Una vez más, hice lo mejor que pude para dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que trabajar genuinamente para comenzar de nuevo. Han pasado 4 años desde su segunda traición, y me sentí confiado en mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado, y estábamos genuinamente felices planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se hizo añicos. Karen reveló que había estado teniendo una aventura a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Una mezcla de conmoción, traición e incredulidad me abrumaron. Luché por comprender la enormidad de su confesión. En un día, logré preguntar por qué había guardado un secreto tan significativo y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desapegada del dolor que causó. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso enfrentar la confianza destrozada y la incertidumbre sobre mi propia familia. Seguí presionando a Karen para que me dijera la verdad porque sentía que merecía conocer al padre del niño que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente, ella admitió que era David. Mis ojos se abrieron en estado de shock cuando le pregunté a Karen qué quería decir. Ella me explicó que ella y David se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia y se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo.
David, que normalmente era frío conmigo, era cálido y educado con ella, lo cual me alegró porque no quería que Karen se sintiera mal recibida. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi madre siempre que era posible. Notó la ruptura entre David y yo y me preguntó al respecto. Le hablé abiertamente de nuestra tensa relación y le expliqué que tal vez nunca la reparáramos debido a sus problemas no resueltos. Karen entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas con la esperanza de que nos ayudara a reconciliarnos. Siempre que planeábamos ver una película, ella invitaba a David y veíamos lo que él eligiera. Durante este tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual fue una mejora en comparación con su habitual tratamiento silencioso. Recuerdo que Karen y David pasaban el rato y jugaban videojuegos juntos, pero nunca pensé mucho en eso. Karen me dijo que un día David le habló de sus luchas en una ruptura reciente y se sintió vulnerable. Entabló una amistad con ella. Ella mencionó que él coqueteaba inofensivamente con ella cuando yo no estaba cerca, y eventualmente las cosas se intensificaron más allá de su control. La visión de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos me hizo sentir enfermo. Karen confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo que coincidió con su abrupta decisión de irse. En lugar de pasar el año nuevo conmigo, ella se quedó en casa, aunque traté de convencerla de que se quedara. Cuando nos volvimos a encontrar en la universidad después de las vacaciones, ella estaba alegre como siempre, así que no cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David y, sin forma de probarlo, eligió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Por eso nos casamos. Mi mundo se sentía como si se estuviera derrumbando. El hijo que amaba podría ni siquiera ser mío. Le pregunté a Karen si había estado durmiendo con David recientemente, y ella asintió lentamente. Reveló que siempre se habían mantenido en contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles y me mentían sobre trabajar horas extras. Ella admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano, y Karen dijo que no quería ser la que rompiera el matrimonio. Me vio como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no sabía cuándo parar. Le dije a Karen que me alegraba de que me hubiera dicho la verdad, pero que iba a hacer las maletas y marcharme. Empezó a llorar, pidiendo perdón y esperando que yo le gritara. En cambio, empaqué mi ropa con calma. Karen insistió en que si la amaba, debía luchar por ella y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica y dijo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían criarse en hogares rotos. Le recordé que tal vez ni siquiera era el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía que creía que nada podría hacerme querer dejar el matrimonio. Tal vez fue en parte mi culpa por dejar pasar las cosas en el pasado. Aunque la amaba, parecía más como si se debiera a que pensábamos que teníamos un hijo juntos y que habíamos estado juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costó creerle. No tenía paciencia, la confianza era un problema importante, y sus palabras se sentían huecas. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores porque todos tenemos defectos, pero esto estaba más allá de los límites aceptables. Me fui mientras ella lloraba en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente, fui directamente a ver a mis padres y les conté todo sobre la aventura de mi esposa con David, explicando cómo habían estado durmiendo juntos en secreto durante años. La sorpresa en sus rostros era innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente trató de defender a David, insistiendo en que su hijo nunca podría hacerle algo así a su propio hermano. Decidida a exponer la verdad, pedí a mis padres que se quedaran en silencio y me dejaran llamar a David frente a ellos. Les ordené que se quedaran callados para poder atrapar a David con la guardia baja y hacerle creer que era una conversación privada. Cuando David contestó el teléfono, lo confronté sobre el asunto. Al principio, lo negó vehementemente, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culparla, llamándola sin carácter. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más guapo que yo. Le dije firmemente que lo expondría ante todos. David se burló de mí, diciendo que nadie me creería porque él era el niño de oro. Me burlé de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David se quedó en silencio y luego balbuceó, tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, todavía en estado de shock, exigió una explicación. David tartamudeó en un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Podía ver que mi madre, que una vez había sido protectora de su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción y enojo. En ese momento, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años había soportado el tormento de David. Ahora la verdad había salido a la luz, y los roles se habían invertido.
Fue David quien quedó expuesto. Sus acciones quedaron al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de David vacilaban, mi padre, generalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. David, comenzó mi padre, su voz cargada de decepción. Lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destruido irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Los crié a ambos para que valoraran la lealtad y la decencia familiar. Lo que has demostrado hoy desafía todo lo que he intentado enseñarte. Hizo una pausa y dejó que el peso de sus palabras calara en la conciencia de David. Tu desprecio por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo has lastimado, sino que también has roto los lazos que mantienen unida a nuestra familia. Tu madre y yo somos en parte culpables de lo que te has convertido, pero ya no toleraremos este comportamiento. A partir de hoy, estás excluido de los fondos universitarios que establecí para ti. Tendrás que descubrir cómo pagar tus cuotas universitarias por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? ¿Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero? Durante todo esto, mantuve una actitud serena. Aunque inicialmente quería gritarle a David, ver a mi padre castigarlo fue la máxima reivindicación que tuve. David había expuesto su verdadera naturaleza, y quedó claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las persistentes protestas de David, continuó justificándolo, pero mi padre terminó rápidamente la llamada y apagó los intentos de David de explicar sus acciones. Después, mi madre se acercó a mí y me abrazó. Había sido mucho tiempo que no compartíamos un momento así, pero en ese abrazo hubo una comprensión y un apoyo tácitos en medio de la confusión familiar. Se disculpó por no creerme todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca podría haber imaginado este momento. Mi madre me reivindicó y me abrazó. Después de esto, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para el divorcio. Karen y su abogado intentaron pelear sucio, pidiendo pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella, pero su affair jugó mucho a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad, y se confirmó que David era efectivamente el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, aún peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso porque el hijo que había amado y criado no era mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me rogó que continuara visitando a mi hijo, argumentando que no debería ser castigado por la situación, pero no pude soportar verlo. Me recordaba demasiado a David, y lo odié. Después de que se finalizó mi divorcio, sentí una sensación de libertad invadirme. Cuando me mudé a mi propio departamento de soltero, me parecía surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca tuve realmente la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza naturalmente independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida, y lo disfruté muchísimo. Hace 2 semanas, mi papá me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi papá es increíblemente terco, y una vez que decidió sacar a David de su vida, se mantuvo firme. David intentó comunicarse con nuestros padres e incluso se presentó en su puerta pidiendo perdón, pero se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que generalmente cedía, parecía haber terminado con él. Aunque debe haber sido más difícil para ella, David nunca me envió un mensaje de texto para disculparse por lo que había hecho, demostrando que no se arrepentía de sus acciones. Solo estaba molesto por haber sido separado de nuestros padres. Papá me dijo que planeaba dejarme todo a mí, asegurando que David no lo disputaría más tarde. Le dejaría a David solo $1. Mis ojos se abrieron en estado de shock porque mi padre había trabajado duro toda su vida. Incluyendo sus activos, fondo de jubilación y seguro de vida, el total ascendió a casi 2 millones. La única condición en su testamento era que, si mi padre fallecía antes que mi madre, ella seguiría viviendo en su casa, aunque la propiedad se transferiría a mí. No me importó porque quería cuidar a mi madre en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto y no pudo comunicarse con nuestros padres. Me llamó ayer tratando de enmendarlo. Explicó cómo estaba luchando con la universidad y que, después de que Karen descubrió la paternidad del niño, ella había estado molestándolo. Él pidió la manutención de sus hijos y dijo que no tenía dinero y que estaba buscando trabajo a tiempo parcial, pero no podía encontrar nada. Me rogó que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que no. Terminé con él, le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que yo estaba siendo injusto y que Karen también tenía la culpa, a lo que estuve de acuerdo. Le recordé que me había divorciado de ella, haciéndola su responsabilidad ahora. No debería llamarme para quejarse de ella o del niño, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. David comenzó a levantar la voz, pero lo interrumpí.
recordándole que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se había acostado con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David comenzó a llorar, contándome cómo todos, incluidos nuestros abuelos y sus familiares, se habían vuelto contra él. Aunque esto era cierto, ya no era mi problema. Le dije que habíamos terminado y que nunca más debería llamarme, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he repetido la conversación en mi mente. A pesar de mi odio por mi hermano, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que éramos niños. No mentiré, me dolió un poco verlo tan indefenso. Así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un idiota si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos. Muchos de ustedes han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo Henry, y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómoda criando al hijo de otro hombre. Esta no es una situación de hijastro. Me hicieron creer que Henry era mi hijo, solo para descubrir más tarde que en realidad es el hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación me dolió profundamente, y lloré por días. La razón principal por la que no quiero ningún contacto con Henry es porque ya no quiero a Karen en mi vida. Si sigo conectado con su hijo, ella encontrará una manera de volver a entrar en mi vida, y yo necesito mi espacio. Puede que pienses que soy cruel o egoísta, pero no podré volver a verlo nunca más, al menos no por mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinaron correctamente que fue mi madre quien le informó a David sobre el cambio en el testamento de mi padre. David me llamó como último recurso para arreglar las cosas. La confronté frente a mi padre, y ella se derrumbó, diciendo que había castigado a David lo suficiente y que había aprendido la lección. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que si creía que lo que hizo David era perdonable, entonces ya no podía seguir casado con ella, porque nunca podría perdonar semejante traición. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi padre dejó en claro que si alguna vez volvía a hablar con David y nos enterábamos, podía hacer las maletas y marcharse. Como mencioné, mi papá es muy terco. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Reddit. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi papá y yo vamos a jugar al golf todos los fines de semana, y él me trata más como un amigo que como un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él durante los últimos años. Me enteré de David por mi primo, quien dijo que David había estado pidiendo dinero a todos y finalmente tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las cuotas. Él y Karen viven juntos, y aparentemente él tiene un trabajo de medio tiempo como mecánico. Están criando a Henry juntos, lo cual es algo bueno, supongo. Nunca hablo de David con mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. Cuando todos preguntan cómo lo estoy haciendo, estoy bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, por lo que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie porque siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo funciona eso. Gracias por mirar. Si aún no te has suscrito, hazlo y pulsa la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.